Vamos a hablar con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Branco? Hola, Cristina, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. A ver, ¿qué pasó ayer con estas imágenes que incluso lo vimos a usted en la losa, y no en la losa, pero en la parte de los counters del aeropuerto, donde había muchísima gente? ¿Qué sucedió? Sí, mira, bueno, con el cierre de las fronteras, entonces las aerolíneas comienzan a cancelar sus vuelos en el futuro y la mayoría de los pasajeros de esos dos últimos vuelos modificaron su fecha, especialmente eran personas que estaban volviendo a sus países, extranjeros residentes o personas con problemas de salud. Por ejemplo, teníamos a una señora con sus niños que tenía que ir a Estados Unidos porque su marido estaba con un tratamiento de cáncer. Entonces, la mayoría de esas personas llenaron esos dos vuelos para poder volver a los países que necesitaban ir por términos sanitarios, humanitarios, en fin. Ya, entonces se genera esa aglomeración y después usted decía que la verdad es que se había notado una situación bastante normal y normalidad dentro del contexto de pandemia, muy poca gente circulando por el aeropuerto. Bueno, ya volvimos a la normalidad, pero hoy día sí se nota una diferencia importante al año pasado, porque recordemos que el cierre de fronteras el año pasado sí podía salir chileno, ahora no puede salir ni entrar, entonces estamos en el desierto de Atacama de alguna forma, es hoy día el aeropuerto de Santiago, que se mantiene funcionando claramente, o sea, tenemos que mantener los costos fijos, en fin, pero esperamos que este mes, si teníamos el año pasado 632 frecuencias semanales y teníamos a principios de este año 130, para estos meses van a bajar a menos de 50 sin duda. ¿No puede entrar nadie por el aeropuerto, Arturo Merino? Nadie, no puede entrar nadie, con excepciones que la autoridad permita que sean humanitarias. Solo humanitarias, pero por ejemplo, un extranjero que reside en Chile y que estaba, no sé, en algún tratamiento médico, por ejemplo, ¿ahí se entiende? ¿Ahí puede ingresar? Extranjeros residentes y chilenos sí pueden entrar, eso es importante. Quienes no pueden entrar son extranjeros y no pueden salir tampoco chilenos ni residentes. El cambio más fuerte son en la salida, Cristina. En la salida, perfecto. Ahora, hablemos un poquito, dejando de lado las medidas sanitarias que se han tomado, hablemos un poco también de las consecuencias que implica para el aeropuerto, porque la semana pasada estuvimos hablando con el ministro de Obras Públicas y entendemos que hay una controversia con el ministerio, donde ustedes han hecho ver además que la salida de operaciones del aeropuerto en esta magnitud golpea claramente al concesionario y que puede haber una quiebra. ¿Es así? Sí, la quiebra es inminente. Lo que nosotros estamos diciendo es que el contrato de concesión es bastante claro. Cuando hay hechos sobrevinientes, es decir, hechos que no están en el contrato, como por ejemplo una pandemia, porque en el caso de terremotos, si estuviéramos cerca de una costa, un tsunami, o incluso el estallido social de octubre, son deberes y responsabilidades que están dentro del contrato y el concesionario se hace cargo. Pero cuando no hay hechos sobrevinientes que no están en el contrato, entonces la ley de concesiones dice que el director general de Obras Públicas no solamente tiene, sino que tiene la potestad de sentarse y modificar los contratos tal como se hizo para la autopista en el año 2012. Ahora nosotros hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas hace más de un año y le hemos dicho que operamos 65 aeropuertos en el mundo y en todos esos aeropuertos se han encontrado soluciones no judicializadas porque se entiende que la pandemia es un hecho sobreviniente. Lo que estamos pidiendo realmente es conversar, pero también le hemos ofrecido las soluciones más económicas. La solución que creemos es la más lógica y más económica para el gobierno de Chile es operar el aeropuerto sin costo, cero, EBITDA cero o ganancia cero, tanto para el Estado como para el concesionario, porque están cerradas las fronteras y por lo tanto no el contrato, el origen del contrato, que es operar el aeropuerto, construir y traer aerolíneas y tener pasajeros, no puede ser llevado a cabo. Entonces, cuando esto se termine, nosotros podemos extender el tiempo que tuvimos ese tiempo que no pudimos operar. Ahora recordemos ¿extender también la concesión? Extender la concesión del mismo tiempo que no se pudo operar, porque hoy día literalmente tenemos que pagar, pero no podemos operar porque no tenemos ingresos. Entonces, incluso tuvimos que invertir $60 millones los inversionistas, que recordemos que es Grupo Aeropuertos de París, que es del Estado francés, y Vinci Airports, que es un grupo francés, que ambos son los primeros operadores mundiales de aeropuertos. Entonces, con esta inversión y sin ingresos, por supuesto que una empresa no puede seguir operando y va a llevar a la quiebra para el 2022. Ya, ¿y qué respuesta han encontrado por parte del Ministerio de Obras Públicas? Porque hablamos la semana pasada, como le digo, con el ministro de Obras Públicas y él decía que esto era responsabilidad del concesionario en este caso. O sea, el asumir la pérdida, que el Estado no tenía por qué hacerse cargo de, por ejemplo, las consecuencias que genera una pandemia.
Es muy buen punto. Están muy claros en el contrato cuáles son las condiciones que se debe hacer cargo al concesionario y cuáles no. Como que te comentaba, el terremoto o cualquier hecho sobreveniente como un estallido político como fue en octubre. Pero no hace una pandemia. ¿Por qué? Y en ningún contrato de ningún aeropuerto del mundo. Porque no es asegurable. Y por lo tanto, el concesionario no tiene forma de protegerse. Y la ley de concesiones es muy clara que en ese sentido el DGOP tiene que modificar el contrato. Ahora, no solamente eso, Cristina, sino que también la pérdida de aerolíneas, ya hemos perdido 3, y también la pérdida de rutas. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas también ha argumentado que durante los 5 primeros años hemos ganado mucho dinero. Yo quisiera aclarar eso porque es muy importante. Puede confundir a la población. Durante los 5 primeros años, Nuevo Pudahuel no solamente fue exitoso en bajar los precios de los pasajes aéreos atrayendo más aerolíneas, que eso es una inversión extra que hicimos nosotros, sino que las ganancias estaban de acuerdo a lo que se esperaba del Ministerio de Obras Públicas y también de Nuevo Pudahuel. Esas ganancias, el 77% va al Estado, el 23% va al aeropuerto. Estamos hablando de ingresos totales, no ganancias. Con esos ingresos del 23% operamos y además pagamos a los bancos que prestaron el dinero, que son 13 bancos, para construir el terminal internacional. Entonces, para pagarles, no hay ganancias durante 15 años. Recién el concesionario comienza a recuperar su inversión los últimos 5 años. Entonces, ¿qué pasa? El Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, dice, todavía quedan 15 años. Y además que si el concesionario pierde 20%, nosotros perdemos el 70%. Eso no es correcto. El gobierno de Chile no solamente hace quebrar el concesionario, sino que también se queda con menos $500 millones el concesionario, pero el Estado de Chile se queda con permanencia, con un edificio, un terminal internacional con la última tecnología, que no invirtió nada, y nosotros invertimos $1.000 millones. Entonces, el daño a la confianza al sistema de concesiones es fenomenalmente brutal, y es un tema que, por supuesto, se está escuchando en los inversionistas que han hecho todo el esfuerzo para construir. Además que los inversionistas han sido muy buenos socios de Chile. En los primeros 5 años creamos la Alianza Público-Privada de la Industria Aérea con la presidenta Bachelet, atrajimos 5 nuevas aerolíneas y bajamos un 40% los precios. Y eso es lo que no queremos que se pierda, que se está perdiendo. Branco, a ver, precisiones en algunos puntos. ¿Por qué se fueron estas líneas aéreas? Bueno, me imagino que también los tramos comienzan a disminuir en la medida que también no hay pasajeros, en el contexto que estamos, pandémico. Y luego, ¿en qué minuto se deterioró tanto la relación con el Ministerio de Obras Públicas? Primero, las líneas aéreas vuelven a los países donde hay restricciones que, si bien todos los aeropuertos están apoyando a sus gobiernos con la medida sanitaria, porque es un tema de sentido común, hay restricciones que permiten continuar volando, pero cuidando la salud de las personas. Ahora, nosotros estamos apoyando 100% al gobierno y al Estado y al Ministerio de Salud, y eso es lo más importante que hay que conocer. Y yo no diría que está deteriorada la relación con el Ministerio de Obras Públicas, sino que claramente tenemos posiciones totalmente distintas. Y esto, llevamos 1 año y medio, Cristina, conversando con el Ministerio de Obras Públicas, y no han cerrado las puertas porque dicen que nosotros tenemos que hacernos cargo del 100% de los problemas de la pandemia. Pero hay algo que es muy importante y quiero decirlo tal vez en un ejemplo bastante simple. Si una comuna de Chile pide a un concesionario crear un hotel y de su bolsillo ese concesionario saca 50 millones de pesos para construir un pequeño hotel, y por una razón que no está en el contrato se cierra el ingreso turista a esa comuna, entonces no es justo que se le haya pedido invertir y después no poder trabajar su inversión para tener de vuelta la inversión que hizo. Es lo mismo que está pasando acá, además por una razón que no está en el contrato, pero el Ministerio de Obras Públicas dice que no lo va a hacer. Las razones que ha dado son, desde nuestro punto de vista, no legales, porque la ley de concesiones es tremendamente clara y ya se ha hecho el 2012 con la autopista, se modificaron las tarifas cuando había menos disminución de tráfico. Entonces, ¿por qué no se hace con el aeropuerto más importante de Chile, que además en 2019, Cristina, nosotros aportamos 3 puntos del PIB y 190.000 empleos? No estamos hablando de un concesionario. Y cuando el Ministerio de Obras Públicas dice que el concesionario solamente opera, no es real. El concesionario opera, trae tecnología, estamos bajando la huella de carbono a 0 para el año 2050 y en 40% para el 2030, y pudimos atraer 5 aerolíneas que lograron bajar con mayor oferta 40% del valor de los pasajes aéreos, lo que permitió que el año 2019 cerráramos con 26 millones de pasajeros. El año pasado cerramos con 8 millones de pasajeros, lo que hizo un retroceso al año 2008. Eso es gravísimo para la conectividad del país. Ahora estamos en un contexto, Branco, que claro, dificulta el tráfico aéreo normal.
y la salida de turistas, la entrada de turistas también. ¿Ustedes cuál es la postura frente al cierre de fronteras? ¿Encuentran que es una medida muy radical la que se ha tomado? Porque han insistido también que dentro de los aviones se pueden disminuir los riesgos de contagio, ¿o no? Los riesgos de contagio sobre un avión es 0,03% siempre que se sigan todas las medidas de salud. Ahora, esos son términos técnicos y hay estudios que podemos comentar, como uno de Harvard, por ejemplo. Pero creemos que nosotros no es el tema. Si el gobierno de Chile y nuestra autoridad de salud considera que es necesario cerrar la frontera, nosotros lo apoyamos. Nosotros jamás hemos dicho que estamos en contra de las medidas, las apoyamos y vamos a ser socios y aliados del Estado de Chile. Lo que estamos diciendo es que como estamos invirtiendo $1.000 millones, $60 millones más para seguir operando, es normal, es lógico y además es legal que el contrato dé la posibilidad al concesionario de poder trabajar su inversión para poder pagarle a los bancos. Si no, no podemos pagarle a los bancos. Y además el Estado de Chile se queda gratuitamente con un edificio que se va a inaugurar en septiembre. ¿Cómo vamos a inaugurar un nuevo terminal internacional con un concesionario en vías de quiebra? Es una situación bastante incómoda. Tengo entendido que además el concesionario en otros puntos del globo ha recibido asistencia por parte del Estado. Le hemos entregado al Estado de Chile, al Ministerio de Obras Públicas específicamente, un listado completo de todas las concesiones que han recibido apoyo o cuáles han sido las modificaciones. Hay casos de países ricos que tienen la fortuna de ser países ricos que han pagado directamente a los concesionarios. Y hay otros países que están en vía de desarrollo, como el nuestro, que han buscado soluciones distintas. Países tan cercanos como Argentina, con el cual tenemos tantas diferencias políticas actualmente, pero ya extendieron hace 5 meses en 10 años todas las concesiones. Brasil hizo lo mismo, México lo mismo, Estados Unidos lo mismo, Reino Unido, Francia, Portugal, Japón. El listado, Cristina, es interminable. ¿Por qué? Porque los gobiernos entienden que los aeropuertos van a ser fundamental para la reactivación económica. Y el Ministerio de Obras Públicas ha dicho que los chilenos tienen de qué preocuparse, que es fácil cambiar a un concesionario. Eso tampoco se apega a la verdad. Nosotros entramos al CIADI porque el gobierno no nos dejó otra solución, y también al panel técnico. Si llegamos a quebrar, hay un tiempo de 5 años de traspaso. En esos 5 años Chile va a perder conectividad, ya la hemos perdido, y en los primeros 5 años ya la habíamos ganado a Lima, a Bogotá, a todos nuestros aeropuertos que son competencia. Entonces, el gobierno de Chile está mirando a corto plazo o a largo plazo. Eso es lo que nos preguntamos, y nos encantaría seguir siendo los buenos aliados que hemos sido, pero con una solución. Muchas gracias, Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del Aeropuerto de Santiago, por estos minutos de conversación. Estaremos pendientes, como siempre, sobre las medidas que toma la autoridad sanitaria y el impacto que también tiene sobre el concesionario. Muchas gracias y que tenga buena semana.